this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bienvenidos, el día de hoy vamos a trabajar temas de instrumentación. Específicamente trabajaremos secuencias electroneumáticas. En este ejercicio tendremos inmerso un temporizador. La secuencia que vamos a realizar hoy es A más B más, luego un temporizador con 5 segundos y por último A menos B menos. Para esto utilizaremos dos cilindros, ambos de doble efecto. El cilindro A tiene válvula 5 medios, accionada eléctricamente a ambos lados, y el cilindro B igualmente una válvula 5 medios con accionamiento eléctrico y retorno por muelle. Lo que pretendemos es obtener el diagrama de conexiones. La verdad existen muchas formas de hacerlo, pero yo voy a explicar la metodología del graph set, que realmente me parece que es muy sencilla y es muy fácil de aplicar. Bueno, entonces inicialmente, como ya hemos explicado en videos anteriores, vamos a observar cuántas fases tenemos. Tenemos 1, 2 y 3. Hemos dicho que por cada fase iría una etapa, pero en este caso, cuando existe un temporizador, el temporizador siempre se va a colocar en una fase anterior para que se pueda observar en la fase siguiente. Me explico. Aquí tenemos 1, 2, 3. El temporizador, para poderlo observar en esta etapa media, debería estar accionado en esta etapa. ¿Por qué? Recuerden que el temporizador apenas inicia a pasar corriente por esa rama, el temporizador empieza a contar. Para poder verlo en esta etapa, deberíamos realmente realizarlo en la anterior. Es por eso. Entonces, en este caso serían solo dos etapas. Siguiendo la metodología del graph set, donde tenemos acá condiciones, este cuadro son etapas y aquí elementos de salida que, como he mencionado, pueden ser solenoides, temporizadores, luces LED y demás. Entonces, vamos a iniciar con esta secuencia. Primero, observemos dónde están nuestros cilindros y cuáles son los primeros movimientos de ambos para saber si tenemos que hacer movimientos de presurización o así está bien. Bueno, decimos que para A y para B su primer movimiento tiene que ser A más y B más, o sea, avance. Para poder ver avance deberían estar en S0 y en S2. Observamos la disposición, correcto, están en S0 y en S2, podemos iniciar con nuestro graph. Entonces, tenemos primero un inicio que va a estar dado con un pulsador, tenemos un S0 y un S2. Listo. Primera cosa que vamos a ver, A más B más. Entonces, en una primera etapa, para poder ver A más y B más, ¿qué tenemos que hacer? Tener pulsado Y1 y Y3. Entonces, Y1, Y3 y como dije, un temporizador T1 para que en este momento inicie a contar y poder ver la fase del tiempo acá. Entonces, y un temporizador 1. Siempre háganlo así, o sea, siempre aprendas en esto. Si hay un temporizador, lo pongo en la fase anterior. Siempre. Listo. Si hacemos esto, ¿qué pasa? Si hacemos A más, pasamos a un S1. Si hacemos un B más, pasamos a un S3 y debemos poner un contacto T1, o sea, también un contacto del temporizador. ¿Por qué? Para que cuando se finalice el tiempo se pueda dar inicio a esta etapa. Es por eso, o sea, para poder tener esta secuencia. Entonces, S1, S3 y T1. Si tenemos esto, ¿qué pasa? Pasamos a una etapa 2, en donde en una etapa 2 tenemos que hacer A menos, B menos. Para hacer A menos necesitamos tener un Y2 y para hacer B menos dejar de presionar Y3, por eso sale Y3 menos o Y3 negado. Pero recuerden que esto es solo para acordarnos, porque recuerden que la fase siguiente desactiva la anterior. ¿Qué quiere decir? La etapa 2 desactiva la etapa 1. Quiere decir que cuando yo llegue a 2 ya dejaré de pulsar Y3 y Y1. Aquí vuelve, dejo de pulsar Y1 y puedo pulsar Y2. Listo. Realmente fue muy sencillo, ya tenemos nuestro graph set, lo voy a bajar un poco para que observen cómo vamos a hacer nuestro diagrama de conexiones. Entonces vuelvo a explicar, las condiciones de acá se ven como contactos normalmente abiertos, las etapas como relés, que es lo primero que vamos a hacer y ya les iré explicando lo demás. Entonces, primero tenemos que tener un inicio, un S0 y un S2 para que activen un relé K1. Entonces, inicio, S0, S2 y activan a un relé K1. Cada relé, como he explicado, debe tener una autorretención con el mismo nombre de su contacto, un contacto normalmente abierto. Entonces, inicio S0, S2 y su autorretención K1. ¿Para qué? Para cuando se desactive aquí el pulsador, la corriente pase por acá. Entonces tenemos K1, K1. ¿Quién desactiva 1? Como dije, la fase siguiente, K2. Entonces, después de la autorretención, vamos a poner un contacto normalmente cerrado de K2 para indicar que lo va a desactivar. Listo. Bien, como ya hicimos eso, pasamos a nuestra etapa 2. Tenemos un relé K2. ¿Qué contacto necesita K2? Un contacto K1, S1, S3
y T1. Entonces K1, S1, S3 y T1. En este caso no necesitamos autorretención, como he explicado, es la última etapa, entonces no necesitamos tampoco nadie que la desactive porque será la última que veremos, ni su autorretención. Listo, sencillo. Ahora vamos a pasar a los elementos de salida, entonces les voy a explicar cómo son los elementos de salida. En los elementos de salida, las etapas pasan a ser contactos normalmente abiertos. Entonces me explico. Tenemos un Y1, que es un solenoide, Y1. A Y1, ¿quién lo va a activar? Un contacto K1. Listo, también tenemos que a Y3 lo activa un contacto K1, entonces a Y3, K1. También tengo que un temporizador 1 lo activa un contacto K1, temporizador 1 de 5 segundos lo activa un contacto K1. Listo, a Y2 ¿quién lo activa? Un contacto K2. K2, Y2. Como les dije, después de que uno logra apropiarse de este tema del GraphSet, la verdad, pasar del GraphSet al diagrama de conexiones es muy, muy sencillo. Entonces, ¿qué queda? Probarlo. Vamos a probar que quedó bien. Entonces, dijimos que tenemos que hacer A más B más en la primera etapa, temporizador A menos B menos. Entonces, vamos a probarlo. Iniciamos, damos inicio. Listo, A más B más. Está corriendo el tiempo, como notan. Y ahora se tienen que retroceder ambos. Como notan, pues el ejercicio quedó bien. Con esto ya terminaríamos el diagrama de conexiones y lo que les digo, siempre el temporizador asócienlo a la etapa anterior como hicimos con el GraphSet y realmente con eso pues es muy fácil ya tener ejercicios así con temporizador que sé que a mucha gente se le dificulta. Si les gustó el video y fue de su utilidad, no olviden suscribirse y dar un like. Muchas gracias por su atención.